Dios que levanta muertos. El Dios que levanta muertos. Así que estamos viviendo un tiempo, hermano, sumamente complicado. El día de ayer, mientras nosotros estábamos en la iglesia de la 10 de abril y veníamos de regreso para poder cenar, ahí veíamos un cúmulo de personas que estaban entrando a la cena vestidos. Tenían tantas cosas. Uno de ellos traía una vestimenta ahí media extraña de reo y con unos tatuajes en la cara que tenían ahí, obviamente eran falsos, pero tratando de mostrar algo, aleluya, que de alguna manera el día de hoy queremos enseñar un poco acerca de eso. Así como está puesto en pie, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, dice la Biblia, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, dice la palabra. 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. 13: y el mar, dice la palabra de Dios, entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Levante tus manos ahí donde estás y dile: Señor, háblame el día de hoy, que escucho tu palabra. Señor, ya hemos adorado tu nombre, hemos exaltado tu nombre, amado Rey de Gloria. Yo te ruego, Señor, en esta hora, Padre Santo, que tú pongas palabras en mi boca, Dios, que no sea yo hablando, Señor Jesús. Quítame del camino, Señor, sino que seas tú ministrando a tu iglesia, a tu pueblo. Ministranos el día de hoy conforme a tu perfecta voluntad y propósito, Señor. Declaramos en esta hora, Dios, que este recinto y cada persona bajo el sonido de mi voz, oh Dios, escucha tu palabra, abre su corazón, su mente, su entendimiento, Dios, en el nombre de Jesucristo. Denle un aplauso a Dios fuerte mientras toma su lugar, amada iglesia, el día de hoy. Gracias una vez más por estar delante de la presencia de Dios, gozándose juntamente con los que se gozan. Muy bien, quiero hablar por un momento, ministrar a su vida, a su corazón, hablarle acerca de este tiempo, de este momento que estamos viviendo. Notamos muy claramente, hermano, que los tiempos se acercan, donde Dios está a punto de cerrar el telón de la eternidad y venir por su iglesia, por su casa, venir por aquellos que se han mantenido en fe. Pero quiero decirle algo que sucede muy constantemente y de alguna manera, hermano, nosotros debemos de estar atentos. Explicaba y enseñaba las semanas pasadas acerca de el despertar de su espíritu, el despertar de un pueblo, de una iglesia que tenga un espíritu atento ante lo que Dios quiere hablar a su vida, pero aún no solamente lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, sino también a identificar las voces que no provienen de Dios, identificar las cosas que no provienen de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, iglesia, el mundo y el tiempo hoy en día se mueve y se ha movido durante todo el tiempo por medio de ideologías, por medio de creencias. Podemos nosotros y somos muy acostumbrados a seguir lo que otras personas nos dicen. Es que me comentó mi abuelita o me dijo mi mamá acerca de esto, que este té funcionaba con el chamaco, que este té funcionaba con el niño. Y muchas veces somos muy acostumbrados, iglesia, a nosotros poder seguir ciertas costumbres, modismos, de lo cual el día de hoy podemos ver que hay ciertas cosas y hay ciertas acciones, ciertos ritos, ciertas costumbres que el día de hoy siguen muy marcadas. Lo hacemos, decimos muchas veces, lo hago por cultura,
lo hago por costumbre, lo hago, y muchas veces una de las cosas que constantemente estamos escuchando es tradición, es tradición, es parte del patrimonio de México o de la humanidad. La realidad es de que todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que hay en este mundo y debajo del sol, la realidad es que una de las herramientas más sutiles del enemigo, del diablo, del chanclas, del chamuflais, como usted le quiera llamar, para con la iglesia, son dos áreas importantes, dos herramientas que la cual usted debe de estar atento y apercibido a ello. El diablo ha utilizado esto por miles de años y por mucho tiempo para con la iglesia. Y la primera de ellas, la herramienta, es el engaño. Diga conmigo, el engaño. Y diga conmigo, la duda. El engaño es decir, lo que estoy haciendo está mal o no está mal. La duda es aquello que estoy llevando a cabo verdaderamente. ¿Será que haya alguna consecuencia de alguna circunstancia A? Y esto es algo que el diablo ha utilizado muy constantemente. El engaño y la duda en nuestra vida carcomen, hermano, la fe. El engaño y la duda matan a un cristiano. El engaño y la duda, hermano, tumban, y de alguna manera lo hemos visto muy constantemente. El engaño y la duda han acabado con grandes ministerios. Pero quiero decirle algo el día de hoy. Lo importante que nosotros debemos de aprender es, como dice la palabra de Dios, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien quiere ser libre el día de hoy, sí o no? A ver, levante su mano. ¿Quién quiere ser libre en el nombre de Jesucristo? Y decir: Señor, yo quiero caminar en libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El conocimiento es poder. El conocimiento, iglesia, es autoridad. Por eso usted y yo debemos de estar apercibidos, despiertos. Y la Biblia habla y dice: velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él escanea y se da cuenta quién anda distraído, quién está, hermano, de alguna manera involucrado o envuelto en algunas circunstancias en su vida, las cuales cayeron por medio del engaño, por la artimaña del error, por medio de la duda. Y es algo, iglesia, que debemos de prestar muy atentamente a decir: Señor, quiero aprender de la verdad y sé que la verdad me va a hacer libre en el nombre de Jesús. Ahora quiero un primer paso el día de hoy y decirle: tenemos un Dios de muertos. Y empiezo con esto porque estamos hablando en este mes acerca de el Halloween. Estamos hablando en este mes acerca de el Día de los Muertos, y vemos por todos lados van a pedir calaverita. Y a mí me llama mucho la atención cómo es que hay hijos de Dios. Escúchelo bien: hijos de Dios, o de gente, voy a cambiar la palabra, no de hijos de Dios, sino de gente que viene a la iglesia, que viene a la casa, niños que traen para la escuela dominical, gente que viene, aleluya, para poder venir y servir a Dios, y levanta sus manos acá y ora delante de su presencia. Pero en los días siguientes los vemos allá afuera o vestidos, o los vemos pidiendo calaverita. Ay, 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 alguien diga ay al menos, si no va a decir amén. La pregunta es: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que esto se suscita? ¿En qué momento tú y yo perdemos la parte? Es que, hermano, no sabía. Pues hoy lo va a entender el día de hoy. Es que, hermano, yo no sabía. Es que no es tan malo. Es que es una costumbre que se suscita. ¿Qué pasa? No. Quiero explicarle algo muy puntualmente y muy poderosamente el día de hoy, porque debemos de analizar que tú y yo servimos a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Servimos a un Dios de libertad.
Y yo le diré algo, hermano, si usted ya tenía planeado, ya tenía planificado, ay, es que el niño llora si no lo vestimos, yo le puedo decir algo, vamos a llorar más cuando estemos en el infierno, aleluya. Y preste atención porque le voy a decir algo, en esta iglesia no estamos muy acostumbrados a poder hablar y mandar a la gente al infierno o juzgar, no es la intención. Lo que le quiero enseñar es palabra de Dios y cómo el diablo usa la artimaña del error y el engaño para poder llevarse familias al infierno. Y lo que en esta casa queremos hacer, aleluya, es que alguien, uno más, se vaya al reino de los cielos, aleluya. Y si llevar a uno más al reino de los cielos es decir la verdad, entonces hablaremos verdad, entonces hablaremos palabra, nos guste o no nos guste, hermano. Hay algo que el día de hoy debemos de saber: estamos en guerra. Decimos Israel está en guerra. No, no solamente Israel está en guerra, Cuernavaca está en guerra, seguidores de Jesús está en guerra. ¿Y sabes contra quién estamos en guerra? Contra el diablo, aleluya, contra sus demonios. Pero te diré algo, el Dios del cielo, aleluya, triunfó públicamente en la cruz del Calvario sobre todo principado, sobre toda potestad, aleluya, venció a la muerte. Ahora te voy a decir algo, mi Dios abarca todo y es tan poderoso porque tenemos un Dios que también es un Dios de muertos. Jesús solo, Él se acercó a los muertos. ¿En qué momento? Para predicarles el mensaje de salvación a los que no lo habían recibido en su tiempo. En las escrituras hebreas, la palabra usada para describir el lugar de la muerte, el Seol, y simplemente esto significa lugar de los muertos o el lugar de la partida de las almas, los espíritus. Está hablando esta palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para el Seol. Diga conmigo Seol. Seol o el Hades, que también se refiere al lugar de los muertos. Por eso la escritura que acabamos de leer lo redacta y lo explica de esta manera en el versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y dice la palabra de Dios que Él vio y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y está hablando y redactando, pónmelo ahí por favor. Y dice la palabra de Dios acá de esta manera: y los libros fueron abiertos. Y menciona una parte importante, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según lo que habían hecho y llevado a cabo. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. Ahora quiero que me preste atención porque le voy a explicar algo conforme a este versículo. Y dice la palabra de Dios: entregaron a los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, primero había o hay un establecimiento puesto que es el Hades, en el cual es un lugar donde van los muertos, el cual es un lugar donde habita la gente que pierde la vida, los espíritus. Y cada uno de ellos, dice la palabra de Dios, fueron juzgados conforme a sus obras. Ahí es donde la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, todos aquellos que mueren van a un lugar y es llamado el Hades. Lo menciona la palabra de Dios. En cuanto ellos mueren, después de ahí viene la muerte segunda que habla la palabra, que es cuando son lanzados al lago de fuego. Ahora, ¿y por qué lo menciono de esta manera? Muchas veces hay una confusión, que dicen que Jesús fue al infierno y habló en la palabra. El infierno es algo diferente a lo del Hades. El infierno es el lago de fuego, es el lugar final. Diga conmigo, el lugar final. Y es permanente del juicio para los perdidos. El Hades entonces es un lugar temporal, de aquí a que viene el juicio final, que todavía no acontece. Y mucha gente habla del Hades
y el lago de fuego como si fuera el infierno, pero no es de esa manera. La Biblia habla que Jesús, cuando murió, en ese momento fue a predicar a los espíritus, y a quien le predicó y en donde predicó fue en el Hades. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17. Le estoy poniendo fundamento a todo esto para que podamos pasar a lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:17: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que hacer el mal, dice la Biblia. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice la palabra de Dios. Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Alguien diga amén a esta palabra. Y dice la palabra de Dios en el 19: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En ese momento, hermano, estábamos cambiando de dispensación, de la ley a la gracia, en donde se estaba dando a conocer el mensaje de salvación y el mensaje y el poder de la cruz del Calvario, en donde dice la palabra que Él triunfó públicamente ahí en la cruz del Calvario. Hoy exhibió públicamente a todo principado y toda potestad. Y en ese momento, hermano, hasta ese tiempo todavía no habíamos visto tal cosa, pero Jesucristo, al momento de ser muerto, aleluya, y vencer la muerte, aprovechó y fue y predicó a los espíritus que estaban ahí encarcelados, que estaban de alguna manera atados, y les habló a muchos de ellos y les dijo palabra, aleluya. Y dice la Biblia que en otro tiempo, en otro momento, cuando Jesús estaba predicando, dice la palabra de Dios que había sepulcros que se abrían, de tal manera que la gente tenía miedo y tenía temor. Lo que le quiero decir el día de hoy, hermano, es: tenemos un Dios tan grande y tan poderoso, que no solamente es un Dios de vivos, sino también un Dios de muertos. Y aquí a lo mejor vendrá una confusión a nuestra vida y decir: entonces, ¿está bien o está mal el poder celebrarlo? ¿Está bien o está mal el poder llevarlo a cabo, lo que se hace durante este tiempo o durante este mes? Y aquí es donde vemos una parte importante. ¿Por qué celebra el mundo este tiempo? ¿Por qué celebra el mundo el Día de Muertos, la fiesta del Halloween? ¿Por qué se hace esta parte? Te explico. El Día de Muertos es una celebración ancestral que simboliza el encuentro entre los vivos y los ya fallecidos. Durante esta celebración, la tristeza, la nostalgia, lo menciona de esta manera y lo explico. Es algo que pude ver ahí conforme a lo que ellos explican. Dicen que se convierte en fiesta, en gozo, en desparpajo, pues se honra a los queridos difuntos. Por unas horas regresan al mundo de los vivos. Atentos a esto. Esto no es bíblico ni mucho menos, pero es lo que menciona aquí la explicación de lo que hace. Dice aquí: regresan al mundo de los vivos para unirse a las familias, para celebrar. Las familias mexicanas construyen altares. Atentos a esto. Elemento fundamental que muestra el mestizaje de religiones entre lo prehispánico con lo católico. Y precisamente en la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Vea esto: los cuerpos se envolvían en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo a un recorrido. Y lo marcan aquí, que ellos tenían esa creencia del lugar Mictlán. De esa manera lo desarrollan. Pero quiero ver y decirte ciertas cosas y ciertos puntos muy importantes. El primero es la conexión que habla aquí entre los vivos y los muertos. Lo segundo es los altares. Diga conmigo: altares.
los altares que marcan acá, de tal manera que vienen y construyen un altar y honran y ponen imagen y una veladora y hacen tantas cosas para que venga y nos visite. Le voy a decir lo que la palabra de Dios habla muy puntualmente y claramente acerca de ello. Ezequiel capítulo 6 versículo 4 al 6 dice la palabra de Dios de esta manera. Présteme atención, porque Jesús habla, Dios habla muy puntualmente en todo esto. Y dice la Biblia: vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Dice la palabra de Dios de esta manera. Ahí por favor síganme en la escritura. Y dice la Biblia en el 5: y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Ahora quiero decirle algo muy importante acerca de ello, iglesia, que Dios, cuando habla acerca de altares, acerca de esto, literalmente Él hablaba una palabra muy puntual y decía: yo soy un Dios fuerte y celoso, y a nadie más daré mi gloria, a nadie más daré la honra. Aleluya. Hablando acerca de los altares. Los altares en su momento fueron construidos para la expiación de los pecados. En el momento de la ley, estos eran construidos de tal manera que derramaban y ponían el sacrificio, derramaban la sangre de un cordero perfecto para expiación de pecados. Y la Biblia habla aquí en Ezequiel y dice: si tus altares son para otra cosa, entonces los altares serán asolados, vuestras imágenes del sol serán quebradas. Aleluya. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y dice la palabra en el 6: y donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados. ¿Por qué dice la Biblia? Para que sean asoladas y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados, y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Quiero decirle algo, hermano. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué la ciudad está como está? ¿Por qué las familias están como están? Porque la Biblia es muy clara. La Biblia es contundente y habla y dice que tenemos un Dios de misericordia. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de misericordia? Pero no solamente eso, sino que también tenemos un Dios que es un Dios fuerte y celoso. Y Él dice: hey, ¿qué pasó? A nadie más yo voy a dar mi gloria, y a nadie más yo voy a dar la honra. Aleluya. Y quiero decirle algo, amada iglesia: los demás pueden hacer lo que quieran. Aleluya. Los que no creen en el Señor Jesucristo pueden hacer lo que sea, y vamos a orar y a clamar por su vida para que Dios los salve. Pero esta casa, diga conmigo, esta casa, en esta casa no tenemos tales costumbres. Aleluya. Porque nosotros hemos venido a adorar a un Dios vivo. Y si, hermano, tú y yo, aleluya, tendremos que levantar un altar que sea un altar de adoración delante de su presencia, delante de su casa, delante del Rey de la gloria, y decir: Señor, a ti sea toda la gloria y la honra. Oh, yo tengo un Dios de muertos. Aleluya. Porque tengo el Dios que murió en la cruz del Calvario y fue y predicó a los muertos. Aleluya. Pero no solamente se quedó ahí, sino que también resucitó para gloria y honra del nombre de Jesucristo. Alguien dele la gloria a Dios en este momento. Dios es un Dios, hermano, que dice su palabra en Éxodo capítulo 20 versículo 2: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, los muertos. Y esto es algo, hermano, a veces muy duro,
porque decimos nosotros y tendemos a ser emocionales y decir, pero es que es para traer a memoria, es para honrar. Pero dice la palabra de Dios que no harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni aún debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni le honrarás, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Hermano, esto es algo tan claro que está, y la palabra de Dios nos lo marca de una manera muy puntual, que tú y yo debemos aprender. Y yo lo que le decía la semana pasada es, queremos vestirnos de poder, queremos vestirnos de autoridad. Y a mí me llama la atención cómo es que hay muchos que dicen, me quiero empoderar en el nombre de Jesucristo, pero participan en las obras, en las costumbres del mundo, y se les hace fácil cruzar la línea cuando la palabra de Dios es clara y dice, no vas a honrar ninguna imagen, no vas a levantar altar, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad. Diga conmigo, maldad. La maldad de los padres. Y es que eso es lo malo, porque nosotros como padres cometemos errores y se nos hace tan fácil. Somos gente que pensamos para el día de mañana y no pensamos para las futuras generaciones. Pensamos aquí en corto, lo que pueda pasar. Mire, puse acá un altar, ¿qué pasó? No pasó nada. Entonces está bien. No, la palabra de Dios dice que yo soy Jehová tu Dios, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Hermano, cuando participamos, cuando nos metemos, cuando nos embarramos en el mundo sobre cualquier cosa, endosamos a nuestros hijos maldiciones. Endosamos a nuestros hijos maldiciones al momento nosotros de poner, de hacer, de llevar a cabo esta cultura, esta costumbre, como bien lo marca acá en la descripción de ellos. Y entramos en esto, que el pancito de muerto, que el sacrificio, que la parte del altar que construimos ahí para recordar, todo eso es abominación a nuestro Dios. Y cuando participamos dentro de ello, entonces Dios, por mucho que nos ame, por mucho, hermano, que tenga, aleluya, un amor para contigo y para conmigo, su palabra se tiene que cumplir. Alguien diga amén en esta hora. Y es algo que debemos de aprender. Por eso, iglesia, debemos nosotros de ser un cuerpo, una iglesia que sirve a Dios con diligencia, con pasión, no dejando que nada ni nadie nos estorbe para servirle a nuestro Señor Jesucristo, para adorar y exaltar su nombre, y que ninguna corriente, que ninguna tradición, por muy antigua que sea, ninguna de ellas sea por encima del nombre de Jesucristo. Y hermano, que tú y yo podamos el día de hoy decir, lo que he hecho y lo que he llevado a cabo antes de este día o de cuando conocí a Jesucristo fue pasado, pero hoy en día soy una nueva criatura. Voltea al que está a tu lado y dile, no mires atrás, no mires atrás. Por eso Jesús habló en Lucas capítulo 9, en el versículo 59, y le dijo de esta manera, atentos hermano, porque esto se está poniendo bueno. Y dice la palabra de Dios de esta manera, y dijo a otro, sígueme. Dice la Biblia, Lucas capítulo 9 versículo 59, y dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. En el 60 dice la Biblia, y Jesús le dijo de esta manera, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios.
61 dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja primero que me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dile al que está a tu lado: no mires atrás. Es decir, en este día le decimos al Señor: Señor, sí te quiero servir, sí te quiero seguir, pero déjame primero celebrar esta parte. Dios, sí quiero servirte, pero déjame primero enterrar, déjame primero llevar a cabo. Ahora, en ese momento Jesús le dijo y le da una palabra y le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y a lo mejor nosotros podemos decir: ah, qué radicales, hermano, ah, qué fanáticos acerca de Jesucristo. Pero te diré algo, hermano: la palabra de Dios no es un juego. El servir a Jesucristo no es un juego. Oh, cuando está algún militar, hermano, y cuando está a punto de ir a la guerra, cuando está a punto de entrar en ese momento, él no dice: a ver, espéreme, por favor, a mitad del camino. Y dice: a ver, espéreme, déjeme ir a despedir de mi familia. Dice: no, tú lo que tenías que haber hecho, ya lo tenías que haber hecho. Si no te despediste, ni modo. Ahorita estamos por ir hacia adelante, vamos a culminar esta carrera. Lo que te quiero decir, hermano, es que muchas veces ponemos cualquier cosa y ponemos ciertas cosas sobre la palabra de Dios y sobre el nombre de Jesucristo. Pero dice la Biblia que ninguno que poniendo su mano en el arado, aleluya, que ha confiado en el Señor Jesucristo. ¿Alguien ha confiado en Dios en esta hora? ¿Alguien cree en el Señor Jesucristo? ¿Alguien cree que Él ha resucitado de los muertos? ¿Alguien está adorando a un Dios vivo en esta hora? Entonces, si es así, no mire hacia atrás. No retroceda, iglesia. La palabra de Dios es tan clara y lo marca de esta manera: ay, es que si no le hago altar, ¿qué va a decir mi tío, mi tía? ¿Qué va a decir mi padre? No me estoy burlando, pero muchas veces eso es lo que ponemos allá. Ah, es que yo quisiera honrar. Te voy a dar una palabra, hermano, poderosa en el nombre de Jesús. Eclesiastés capítulo 9 versículo 4. Y de verdad, hermano, tenía dudas si lo ponía, no lo ponía. Ahí estoy diciéndole a mi esposa: lo pondré, no lo pondré. Pero quiero que vea lo que habla Eclesiastés capítulo 9 versículo 4. Dice la palabra de esta manera. Aquí pónmelo ahí. Dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Hay algún vivo aquí en esta hora? ¿Hay algún vivo que pueda darle la gloria a Dios en este momento? Aleluya. Y dice la palabra de Dios: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y te menciona y dice: aún porque mejor es un perro vivo que un león muerto. Sin importar la condición, todavía, diga conmigo, todavía hay esperanza. Todavía hay formas de cambiar. Todavía hay perdón de pecados mientras tú estés con vida. ¿Cuántos dicen amén? Todavía hay redención. Todavía hay esa sangre que alcanza para cada uno de nosotros. Pero dice la palabra de Dios en el 5: porque los que viven saben que han de morir, que viene una muerte a nuestra vida. Eso es algo que no podemos evitar. Pero dice la palabra de Dios: pero los muertos nada saben. Te digo algo: esto es un engaño tan poderoso que para honrar a los muertos, ¿sabes lo que el diablo está haciendo? Solamente endosándote maldiciones en tu vida para que puedas crear un altar, adorar a otros dioses, poniendo endosos ahí en tu vida para que te vayas a otras costumbres. Aleluya. Se está riendo de ti porque te diré algo: tu padre, tu madre, si tienen mucho aprecio por ellos, gloria a Dios. Pero te diré algo: los muertos nada saben. Ya lo que acontece acá, lo que pasa acá, nada saben. Ya no hay contacto. No es que vengan y visiten, ya no hay tal cosa, hermano. Ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. La Biblia lo marca de esa manera y lo dice. Por eso tú y yo debemos de estar atentos, apercibidos,
Porque las corrientes de este mundo, hermanos, son tan sagaces, de tal manera que endosan maldiciones en nuestra vida. Y debemos de aprender lo que la palabra de Dios nos marca ahí. Y dice, nada saben, están en el olvido. Y el 6 dice la palabra de Dios de esta manera: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más, diga conmigo, nunca más. Es Biblia, hermano. No hay tal cosa que vienen y visitan. No hay tal cosa para que tengas ahí una parte de comunicación con ellos. Y no hay tal cosa. ¿Sabe lo que estamos haciendo solamente cuando hacemos esa parte? Estás activando el mundo espiritual y estás haciendo y entrando, y que dejes entrar demonios, espíritus a tu vida. No, es que yo sentí acá, ay, ten cuidado, porque te aseguro que el que está visitando no es el difunto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Es por eso que debemos de prestar atención, que lo que tú y yo hagamos en este tiempo valga la pena. Lo que tengamos, hermano, que hacer y decir, hagámoslo en vida. Lo que tengamos, hermano, que perdonar o honrar, hagámoslo en vida. Lo que tengamos nosotros, hermano, que decir a aquellos, ahí está levantando el altar, haciendo para que te perdone, no, ya no te va a escuchar. Si tienes que pedir perdón, lo tienes que pedir perdón en vida. Esposo, perdóname. Esposa, perdóname. Papá, te perdono. Papá, perdóname. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Lo que tengamos que hacer, iglesia, hagámoslo en vida. Lo que tengamos que hablar, hagámoslo en vida. Lo que tengamos que predicar, prediquémoslo en vida. Aleluya. Aquí es el tiempo. Este es el momento. Aleluya. Porque más vale perro vivo que león muerto. Aleluya. Porque los muertos ya no escuchan, pero aún los vivos, no importa. Escúchalo bien lo que te voy a decir, iglesia. No importa cómo esté tu condición. No importa qué tanto hayas pecado, no importa qué tanto hayas hecho, si aún estás con vida, y si aún aquel que le has hecho daño o el que te ha hecho daño está con vida, todavía hay esperanza, porque la sangre de Jesucristo, aleluya, abarca para todos y cada uno de nosotros, abarca para los de este tiempo, aleluya. Y la sangre de mi Dios y el Cordero, aleluya, Jesucristo, es mucho más grande que todo pecado, que toda maldición, que toda adversidad. ¿Quieres dejar en orden tu casa? Arrepiéntete delante de Dios. ¿Quieres dejar en orden tu vida? Arrepiéntete delante de tu Señor. ¿Quieres decirle algo a tu hijo? Díselo en vida. ¿Quieres pedir perdón a tu madre, a tu padre, a tu esposa? Hazlo en vida. Este es el tiempo. Diga conmigo, este es el tiempo. Este es el momento de ponernos a cuentas con Dios. Este es el tiempo de poder honrar. Este es el tiempo de poder nosotros llevar a cabo. Hermano, este es el momento indicado para poder hacerlo. Ayúdeme acá, por favor. Este es el tiempo correcto para poder llevarlo a cabo en nuestra vida. Pero quiero decirte algo. La Biblia habla acerca del Dios de los vivos. Habla acerca del Dios de resurrección. Y como iglesia debemos aprender que servimos a un Dios poderoso, y ese Dios es el que nos rescató de la muerte, porque sabemos que tú y yo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, en el versículo 1. Me encanta esta escritura, aleluya, porque mientras hay vida, hermano, todavía hay esperanza. Mientras hay vida, todavía se puede hacer algo. Y dice la Biblia de esta manera: y Él os dio vida a vosotros. Diga conmigo, me dio vida. Me dio vida cuando estaba muerto. Por eso hablo el día de hoy acerca del Dios de los muertos,
Porque aun cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, siguiente por favor, dice la palabra de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en otro momento, ya no ahora. Ya no tenemos tales costumbres hoy en día, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de muerte, el diablo, aleluya. Y dice la Biblia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Diga conmigo, Dios reprenda al diablo. Dice la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, dice la Biblia, lo mismo que los demás. Y es por ello, hermano, que por medio de ese sacrificio Él nos rescató. Alguien está alegre el día de hoy que Dios metió la mano en el lodo y nos ha rescatado, que nos hizo limpios y nos hizo nuevas criaturas. 4, dice la palabra de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, dice la palabra, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia, diga conmigo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Oh, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, dice la Biblia, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no, dice la Biblia, y esto no de vosotros, pues esto es don de Dios. ¿Alguien está agradecido por el sacrificio de la cruz? Porque nosotros podemos decir, hermano, estábamos muertos, muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy dice la palabra de Dios que aún ahí muertos, Jesucristo vino y habló a nuestra vida y nos predicó de su palabra, y tú y yo por consecuencia empezamos a tener acceso a ese trono de la gracia y de misericordia. Y dice la palabra de Dios que esto es don de Dios. Pero vea lo que dice en el versículo 9, por favor, pónmelo ahí. No por obras, para que nadie se gloríe. 10, dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos. Di conmigo, anduviéramos. Voltea al que está a tu lado, muévele el hombro y dile, hay que andar en las obras que Dios nos mandó. Hay que andar conforme a lo que Dios nos ha mandado. Yo quiero preguntarte algo, iglesia, el día de hoy. ¿Para qué servir a la muerte y para qué honrar a la muerte cuando Jesucristo nos ha librado de la muerte? Aleluya. ¿Para qué adorar a la muerte? ¿Para qué honrar cuando Dios nos ha dado vida? Y no solamente nos dio vida, hermano. ¿Cuántos Dios ha cambiado su vida el día de hoy? A ver, levante su mano. Pero te digo algo, Dios no solamente quiere cambiar tu vida en este tiempo. Yo doy gracias a Dios, hermano, porque Dios me ha rescatado, me ha dado una hermosa familia, me ha dado una hermosa iglesia donde poder alabar y congregarme en su nombre. Me ha dado unos hermosos padres, aleluya. Y yo doy gracias a Dios que mis padres son cristianos, son pastores y alaban el nombre de Jesucristo. Pero le digo algo, no estoy conforme con eso, porque en su palabra hay algo más, aleluya. Y no solamente es la bendición en esta tierra, no solamente es la vida en este mundo, sino también en la venidera, allá en la eternidad. Voy a alabar el nombre de Jesucristo y exaltar su nombre, porque para eso vino Jesucristo. No para que aquí en esta tierra me vaya bien, no para que aquí en este mundo, aleluya, pueda estar bien con todos. Dios realmente se hizo carne de tal manera
Aleluya, que nos dio una promesa y dijo: vas a alcanzar la vida, pero vas a alcanzar la vida eterna. Aleluya. Y es ahí, aleluya, préstele atención, porque dice la palabra de Dios: hey, no tengas temor de aquellos que matan el cuerpo, porque solamente eso pueden hacer. Más bien teme al Señor, aquel que aún después de la muerte puede decidir a dónde vamos tú y yo. Aleluya. Puede todavía afligir el espíritu en un infierno, o yo prefiero el día de hoy obedecer delante de su presencia y decir: Señor, gracias por ese sacrificio, porque ese sacrificio no solamente alcanza para este tiempo, sino también alcanza para una vida eterna en Dios. Hay alguien que está entendiendo lo que le quiero decir en esta hora. El Dios que pagó el precio por ti, ese Dios que hizo milagros en tu vida, lo hace no solamente para el día de hoy, no solamente para los siguientes 80 o 10 años, lo hace para que tú y tu casa estemos allá en el reino de los cielos, alabando y diciendo juntamente con millares de ángeles: santo, 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 por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, aleluya. Iglesia, ¿alguien quiere ir al cielo, sí o no? ¿Alguien quiere ir al cielo en el nombre de Jesús? Entonces prepara maletas, aligera el equipaje, porque Dios está a punto de hacer algo poderoso en el nombre de Jesucristo. Ponte de pie en esta hora. La palabra de Dios habla algo tan claro en Romanos capítulo 8 versículo 10. Dice de esta manera: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Atentos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el espíritu de aquel, aleluya, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, aleluya, por su espíritu que mora en vosotros. Y dice la palabra: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice ahí? Moriréis. Mas si por el Espíritu, dice la Biblia, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Habrá un hijo de Dios aquí en esta hora? Que diga: Señor, yo quiero ser guiado por tu Espíritu Santo, y yo quiero hacer morir toda obra de la carne, toda obra de este tiempo, toda obra, Señor, en mi vida. Quiero hacer morir, Señor, todo pecado, hermano, porque no solamente es lo del Día de Muertos. Eso es un rito que hacemos en octubre, aleluya, que hacen en octubre y se olvida. 1 de noviembre y se olvida. Pero después viene diciembre, y cada vez nos envolvemos en una tradición, en una cultura. Iglesia, hoy te digo en el nombre de Jesús: haz morir toda obra de la carne. Empiézate a meter en el Espíritu de tal manera que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Alguien quiere ver su gloria? Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 16 versículo 19. Te lo voy a contar resumido, la historia del hombre rico y de Lázaro. Y habla la palabra de Dios que este hombre rico se vestía de púrpura y de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez, pensando que nunca iba a llegar la hora, pensando que nunca iba a llegar el momento, pensando que la palabra no se cumple.
Y había también hay un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. Y dice la Biblia que este estaba lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lambían sus llagas. Entonces aconteció que murió uno de ellos. Murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham y murió. Después también el rico, y este fue sepultado. Pero ambos tomaron caminos distintos. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, el hombre rico. Y dice la Biblia que entonces ahí sí daba voces. Entonces ahí hablaba y decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Porque después de la muerte, hermano, ya nada vamos a poder hacer. Ya nada vamos a poder llevar a cabo. Escúchalo bien. Lo que tengas que dejar, déjalo el día de hoy. Lo que tengas que abandonar, abandónalo el día de hoy. Lo que tengas que arrepentirte, arrepiéntete el día de hoy. Aleluya. Porque después podrán levantar voces, podremos levantar clamor, podremos realmente: ay, estaba allá en la iglesia, me dijeron que pidiera perdón, que perdonara, que siguiera a Jesucristo, que me arrepintiera, que viviera en el Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Pero muchos al día de hoy, como están argumentando: estoy muy joven, está exagerado, de seguro él ni siquiera lo hace, y tantas cosas. Te diré algo, y en ese momento estaba ahí y estaba diciendo: te lo ruego por favor. Pero Abraham dijo: no se puede pasar, no se puede pasar. Y él dijo entonces, ahí dame el 27 ya de una vez, y dice: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre a los vivos. 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos, óiganlos. Hay una palabra de Dios para tu vida, que es: si todavía estás vivo, todavía escuchas, entonces ponlo en acción. Oh, yo siento su gloria en este lugar. Si todavía tienes oídos, utilízalos, iglesia, y escucha, porque la venida de nuestro Señor está más cerca que nunca. Y este es el tiempo para abandonar todas las obras de la carne y empezar a vivir en el Espíritu. Hermano, te voy a decir algo. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los quebrantados de corazón. ¿Por qué? Porque será mejor que aquí empieces a quebrar tu corazón y decirle: Señor, aquí está mi vida, te pido perdón, a que tu orgullo te gane, aleluya, y que así te la lleves de orgulloso, porque el orgullo, hermano, no te va a salvar. Y así te la lleves con el corazón endurecido, y así te la lleves diciendo: no importa lo que digan los hermanos, yo voy a seguir tal cual, así soy. Y que así decía el hombre rico. Y llegó un momento que al llegar ahí daba voces de tal manera. Hermano, yo prefiero el día de hoy ser un Lázaro en este mundo, ser un Lázaro en este tiempo, aleluya. Que la gente me vea como pobrecito, que la gente me vea como mendigo, que la gente me diga: tú eres un cristianito, tú no entras con los de este tiempo, tú eres el pobrecito ahí que va a la iglesia y que cree en el Señor Jesucristo. Ándale, síguele así. Nosotros estamos acá en la
fiesta. Nosotros estamos acá en el orgullo, en la vanagloria. Yo prefiero hacer aquel que esté como mendigo, diciéndole: Señor, un poquito más, una gotita más de tu espíritu. Que me digan fanático, no me importa, pero cuando me toque estar delante del Rey de la Gloria, aleluya, que ahí pueda dar voces de júbilo, diciendo: guardé la palabra, confié en ti, Señor, aleluya, confié en tu promesa, confié en tu palabra, he guardado la fe, ahora me queda la corona de vida. ¿Qué vas a hacer, iglesia? ¿Qué vas a hacer? ¿A correr a las corrientes de este mundo o rendirte delante de la presencia de Dios? Dice la palabra de Dios: a Moisés tienen, a los profetas. Iglesia, seguidores de Jesús, no te ha faltado nada. Palabra de Dios has tenido, Espíritu Santo has tenido. Escúchalo, escúchalo. Sométete pues delante de la presencia de Dios, y ahí alcanzarás socorro, ahí alcanzarás redención. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo siento su gloria en esta casa. Alguien que quiera venir en este altar, alguien que quiera correr delante de su presencia y decirle: Señor, yo voy a desechar toda obra de la carne, toda obra que no es de ti. Yo voy a desechar de mi vida, Señor, todo aquello que no es tuyo, amado Rey. Quiero vivir en tu presencia, quiero vivir en tu presencia. La palabra de Dios dice: oh, aleluya, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Solo debemos humillarnos delante de su presencia. Doy 30 segundos en esta hora para aquel que quiera venir delante de su presencia y decirle: Señor, este es mi día. Este es mi día de redención. Este es mi día de cambio. Este es el tiempo, Señor, que yo voy a utilizar. No quiero que sea demasiado tarde. Aleluya. Oh, amado Rey, lo que voy a hacer en este tiempo, lo que voy a hacer con vida, hay